Nadie sabe con certeza cuándo comenzó esa historia. No fue escrito en libros de oro ni anunciado en plazas públicas. Se vivió poco a poco, guardado en silencio, pasado de boca en boca, como para proteger algo preciado. Algunos dicen que todo comenzó con un anciano y su chimenea encendida, en una noche común y corriente, como tantas otras, cuando decidió contar la historia de un hombre que se cruzó en su camino, un hombre de ojos profundos, pasos firmes y una extraña calma en medio del caos. Lo llamaron mago, pero tal vez era simplemente alguien que sabía cuándo quedarse y cuándo irse. Hoy se vuelve a contar esta historia, no para demostrar nada, sino para sentirla. Así que respira profundamente, busca un rincón tranquilo y escucha. Quizás en el fondo tú también hayas conocido a alguien así. La casa estaba situada en lo alto de una discreta colina, donde el viento siempre llegaba primero, soplando a través de las hojas de roble y trayendo el olor húmedo de la tierra después de un día de fina llovizna. Era un edificio antiguo, de piedra clara y madera oscurecida por el tiempo, con pequeñas ventanas y vidrios ligeramente ondulados, como si el tiempo mismo hubiera pasado y dejado su huella. En el interior, el silencio solo lo rompía el suave crujido de la leña que ardía en la chimenea y el ligero sonido del reloj de pared, que marcaba las horas con una calma que parecía olvidada por el resto del mundo. Sobre la mesa había una tetera olvidada y un mantel de tela ligeramente torcido, bordado a mano. Allí no había nada nuevo, pero todo se sentía bien, como si ese lugar estuviera en el estado exacto en el que debía estar para que esa noche existiera. Un gato gris dormía sobre la almohada en la esquina, y afuera, las estrellas brillaban en el cielo oscuro con una claridad que solo aparece cuando el aire está muy limpio. Fue en esa atmósfera entre el calor del fuego y el silencio del cielo que emergió el recuerdo de Gandalf, no como un personaje lejano de un tiempo perdido, sino como alguien real, que dejó huellas suaves en la gente sencilla, como un gesto amable que nunca se olvida. En el gastado sillón de cuero, un hombre mayor permanecía inmóvil durante largos minutos, entre una frase y otra, mirando la llama danzante y a veces la ventana, como si esperara algo. No contó una historia para impresionar a nadie. No hubo público ni gran presentación. Solo estaba él, el calor de la chimenea y la compañía silenciosa de alguien que lo escuchaba atentamente. Su voz era tranquila, casi demasiado baja, pero cada palabra parecía salir cargada de recuerdos. Hablaba de un verano de hace mucho tiempo, cuando todavía era un niño y vivía en las afueras de la comarca. Fue durante una fiesta, llena de colores y risas, que vio a Gandalf por primera vez. Había fuegos artificiales en el cielo, más hermosos de lo que nadie hubiera imaginado posible, y la multitud estaba apiñada entre carpas y largas mesas. Pero no podía apartar la mirada del extraño anciano con el sombrero puntiagudo y la capa gris, que sonreía mientras encendía cada explosión mágica con un simple movimiento de su mano. No era una sonrisa amplia, pero era sincera. Era como si estuviera feliz de ver a la gente feliz, aunque sabía cosas que ellos aún no sabían. Al recordar ese momento, el anciano también sonrió, una sonrisa pequeña y nostálgica, como alguien que reconoce la luz de algo que se ha ido, pero que todavía lo calienta por dentro. Dijo que, incluso cuando era niño, sentía que había algo diferente en Gandalf. No era solo la mirada, aunque nadie llevaba un sombrero así, sino la forma en que estaba presente. Caminaba lentamente, como si no tuviera prisa, pero sus ojos parecían estar siempre atentos a todo, como si leyera los pensamientos del viento o escuchara voces a lo lejos. No hablaba en voz alta y no llamaba la atención, pero la gente se quedaba en silencio cuando él hablaba, incluso sin darse cuenta. Era el tipo de presencia que se impone con amabilidad. El anciano dijo que después de aquel día empezó a notar a Gandalf siempre que aparecía cerca, y siempre aparecía así, sin avisar, viniendo de algún lugar desconocido, yendo a algún otro lugar al que nadie preguntaba. Y cuando se fue, dejó un silencio diferente,
como si de repente el mundo se hubiera vuelto demasiado ordinario otra vez. Había un recuerdo en particular que conservaba con sumo cuidado. Un día frío, en pleno invierno, cuando en el pueblo corría un rumor incómodo. Se hablaba de movimientos extraños en el este, de sombras que regresaban, de reyes lejanos que reunían fuerzas. Los adultos susurraban en los rincones, los jóvenes evitaban salir de casa e incluso los animales parecían más inquietos. Y entonces, como si lo supiera, llegó Gandalf, sin anuncios, sin fanfarrias. Entró en el pueblo por el camino habitual, con la capa empapada por la ligera lluvia y el bastón sujetando firmemente cada paso. No aportó respuestas ni bravuconería. Él simplemente iba de casa en casa, sentado con los ancianos, observando los campos, escuchando los silencios que nadie se atrevía a llenar. El anciano recordó haberlo visto parado frente al arroyo, mirando la corriente durante largos minutos, con los ojos perdidos en pensamientos que nadie allí jamás sabría. Y luego, tal como llegó, se fue. Dejó una sensación extraña, como si lo peor aún estuviera por venir, pero alguien, en algún lugar, estuviera observando. No estaba seguro de dónde provenía ese sentimiento, pero cada vez que recordaba a Gandalf, una calma lo invadía, como si algo silencioso le estuviera diciendo que, incluso en tiempos difíciles, había ojos vigilantes que vigilaban la historia del mundo. No era una idea que pudiera explicar con palabras, pero era algo que permaneció con él. Un recuerdo grabado en la forma en que miraba un camino desierto, o en la forma en que elegía confiar, incluso cuando todo parecía incierto. Dijo que, a medida que pasaban los años, Gandalf llegó a simbolizar más que un hombre o un mago. Era casi como una buena sensación, una presencia que no se podía ver, pero sí sentir. Incluso cuando desapareció durante años, sin dejar noticias, siempre hubo alguien que creyó que volvería, en el momento oportuno, como quien escucha un llamado que otros no oyen, y siempre volvía, a veces en medio de un viaje cansador, a veces en medio de una discusión entre líderes que no lograban entenderse. Apareció cuando nadie más sabía qué hacer, no con soluciones prefabricadas, sino con palabras que ayudaron a otros a ver mejor. El anciano dijo que Gandalf confiaba en la gente, incluso cuando ellos mismos no confiaban en él. Y eso era lo que lo hacía diferente. Él no intentó cargar el mundo solo, sino que hizo creer a otros que podían llevar su parte. En tiempos de oscuridad, él fue quien encendió la primera vela. Y lo hizo con gestos pequeños, casi imperceptibles. Un consejo dado en el momento justo. Una mirada firme cuando el miedo empezaba a crecer. Una historia contada desde el fuego que hacía que los corazones se aquietaran. Con el tiempo, el anciano se dio cuenta de que Gandalf no era el protagonista de las grandes victorias. Rara vez era él quien empuñaba la espada decisiva o quien recibía los laureles. Pero de alguna manera, él siempre estaba allí, justo antes de los eventos importantes, entablando una conversación, reuniendo a personas improbables, o simplemente haciendo que alguien reconsiderara una decisión que parecía definitiva. Hubo quienes lo vieron como un vagabundo excéntrico, lleno de misterios y secretos. Otros lo llamaban mago, sabio, enviado de los dioses. Pero para el anciano esa noche, calentado por el fuego y por el recuerdo, Gandalf siempre había sido alguien que elegía caminar entre la gente, no encima, no delante, sino al lado, con el paso lento de quien no quiere dejar a nadie atrás. El recuerdo más fuerte llegó después de muchos años, cuando los vientos de la guerra ya habían pasado, pero las marcas aún estaban frescas en las paredes y en los corazones. La ciudad se estaba reconstruyendo, los campos volvían a florecer, pero las historias aún pesaban mucho en las conversaciones de la tarde. Y fue una de aquellas tardes, con el pelo ya blanco y el alma más tranquila, que oyó hablar por última vez de Gandalf. Dijeron que se había ido, no para una nueva misión, ni para una batalla lejana, sino para siempre. Quien se había subido a un barco, junto con algunos otros que también habían hecho todo lo que podían por este mundo.
El anciano no lloró cuando oyó esto. Se quedó sentado en silencio durante un largo rato, como si algo dentro de él se estuviera calmando, como si un ciclo se estuviera cerrando suavemente. Aquella misma noche, después de contar todo esto, el anciano se reclinó un poco más en su silla, cerrando los ojos por un momento. No dormía, simplemente descansaba allí, como quien ve desde dentro los rostros y los paisajes de tiempos lejanos. El fuego crepitaba aún débilmente, y el tic-tac del reloj seguía marcando el ritmo paciente de las horas que nadie parecía contar. Afuera, el viento se había vuelto más ligero, como si incluso él pudiera oírlo. En algún momento, el gato se levantó y dio unos pasos perezosos por la habitación, para luego acurrucarse nuevamente en la manta al pie de la silla. Era una escena tan común, tan simple, pero cargada de algo que no se podía explicar. Ese tipo de quietud que solo existe cuando se habla de alguien que ha hecho el bien al mundo, incluso sin pedir nada a cambio. En voz más baja, casi como si hablara consigo mismo, dijo que a veces todavía pensaba en Gandalf, no en batallas, no en hazañas mágicas, sino en los pequeños momentos. Recordó haberlo visto apoyado contra una valla, mirando el cielo, escuchar su risa baja cuando vio a los niños corriendo detrás de una cometa, de escuchar sus historias junto al fuego de alguna posada olvidada, donde nadie sospechaba la importancia de aquel anciano de larga barba y mirada atenta. Dijo que el mundo era un poco más seguro cuando sabían que él estaba cerca, no porque infundiera miedo, sino porque inspiraba coraje en los demás. Eso es lo que hizo la diferencia. No se trataba de poder, se trataba de presencia. Y había algo más, algo que había tardado en comprender, pero que ahora parecía claro. Gandalf no quería ser recordado como un héroe. Todo en él sugería que su mayor fuerza provenía precisamente del hecho de que no quería nada para sí mismo. Caminó entre las grandes historias sin buscar jamás su centro, ayudando a otros a encontrar sus propios caminos. A veces, dijo el anciano, sentía como si ni siquiera perteneciera allí del todo, como si simplemente estuviera de paso, cumpliendo una tarea antigua y silenciosa antes de regresar a un lugar que pocos conocían. Y aún así, decidió quedarse tanto tiempo como fuera necesario. Eligió sentir frío, cargar peso, mirar a los ojos de quienes estaban a punto de rendirse. Él eligió ser compañía en los momentos difíciles, aun cuando no hubiera gloria en ello. El anciano entonces miró la llama por un largo rato, con la mirada fija pero tranquila. Dijo, en un tono casi inaudible, que tal vez eso era lo que más le conmovía de Gandalf. El hecho de que hubiera elegido caminar junto a los pequeños, los olvidados, aquellos que rara vez tienen un lugar en las grandes historias. No buscaba tronos, sino mesas sencillas. No buscaba palacios, sino caminos de tierra. Y por eso su presencia era tan fuerte, porque estaba donde nadie lo esperaba, porque era el tipo de figura que, incluso cuando se va, deja una huella discreta, como el olor del pan que sale del horno y que permanece en el aire incluso después de que la cocina se ha vaciado. El anciano se levantó lentamente para echar otro trozo de leña al fuego. Sus movimientos eran lentos, no por debilidad, sino por precaución, como quien sabe que cada gesto tiene su tiempo y que nada hay que hacer apresuradamente. Cuando regresó a la silla, se sentó con un ligero suspiro y acomodó la manta sobre sus piernas, como hacía todas las noches. Pero en ese en particular, había algo en el aire. Quizás fue el recuerdo vívido, quizás el silencio más profundo lo que se apoderó de la casa. Había una sensación de presencia, como si el recuerdo de Gandalf no solo estuviera siendo contado, sino que de alguna manera reviviera allí mismo, dentro de las paredes de esa sencilla habitación, donde todo parecía más sensible al tiempo. Luego habló de la última vez que vio sus ojos. Dijo que ya había pasado por mucho cuando esto ocurrió. Su cabello ya estaba blanco, y sus manos, llenas de arrugas, cargaban el peso de décadas. Pero Gandalf seguía siendo el mismo. Ya no era el gris, sino el blanco, con una luz diferente a su alrededor,
como si hubiera regresado de algún lugar al que solo se llegaba mediante el dolor. Ese día, el anciano no tuvo el valor de acercarse a él, simplemente lo observó desde la distancia, desde lo alto de una escalera de piedra. Gandalf estaba rodeado de otros personajes importantes, guerreros, reyes, pero miraba a su alrededor con la misma serenidad de siempre, como si aún buscara la mirada de los humildes. Ahora era diferente, más fuerte, más claro, pero aún igual en esencia. Sigue siendo el mismo vagabundo que encendió fuegos en el cielo de la comarca. El anciano no sabía cómo describirlo, pero había algo en sus ojos en ese momento. No era tristeza, ni tampoco exactamente alegría. Fue más bien una despedida silenciosa, un reconocimiento del final que se acerca cuando la misión ya está cumplida. Y él lo entendió, sin que nadie tuviera que decírselo. Comprendió que el tiempo de Gandalf allí se estaba acabando, que el mundo ahora continuaría sin él. Y a pesar de la punzada de vacío que trajo consigo, también sintió una profunda paz, como quien ve a un amigo volver a casa después de muchos años de servicio. Fue el final de una larga historia, llena de pasos desconocidos, pero también fue el comienzo de un mundo que él ayudó a preservar. Un mundo que tal vez nunca entendería cuánto le debía. El recuerdo quedó en silencio por unos minutos. El anciano parecía envuelto por ello, como si estuviera allí de nuevo, viendo todo lo que sucedía ante sus ojos. El fuego en la chimenea se había apagado y ahora ardía más suavemente, proyectando sombras suaves sobre las paredes de la habitación. Afuera, el viento había parado. Fue como si toda la noche estuviera prestando atención a ese momento de silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro. Se ha ido, pero no se ha ido. Y eso fue suficiente. Eso era todo lo que había que decir. No es necesario dar muchas explicaciones, porque hay personas que, incluso cuando desaparecen de los caminos visibles, siguen presentes en los pequeños gestos, en las palabras que transmitimos, en los momentos en los que elegimos hacer lo correcto incluso cuando nadie nos mira. El anciano se levantó entonces de nuevo, esta vez para cerrar la ventana de la cocina que crujía con la brisa de la mañana. Mientras empujaba la madera hacia el interior, respiró profundamente y dejó que su mirada vagara por un momento hacia el oscuro campo exterior. Las colinas eran apenas contornos suaves en el pálido resplandor de la luna, y el mundo parecía suspendido en una especie de silencio que solo existe cuando todo está en paz. Caminó de regreso lentamente, pasando la mano por los respaldos de las sillas como si las saludara, y luego volvió a sentarse en el sillón, sintiendo la madera crujir bajo su propio peso. Miró a su alrededor como si reconociera cada objeto de la habitación por su historia, el tapiz bordado por su difunta esposa, el viejo retrato de sus hijos en la pared, el bastón apoyado en la esquina, y de alguna manera todo parecía aún más significativo después de hablar de Gandalf. Porque cuando se habla de alguien que ha hecho el bien en el mundo, la casa misma parece alinearse en reverencia. Luego habló, con voz tranquila, sobre lo que había aprendido al observar la vida de ese viejo mago. Dijo que lo más impresionante no era la magia en sí, aunque sabía que existía y era real. Pero lo que más le conmovió fue la elección constante de permanecer simple, de nunca ponerse por encima de los demás. Eso era lo que hacía que su presencia fuera tan fuerte. Gandalf era poderoso, sí, pero nunca usó ese poder para imponerse. Al contrario, lo utilizó con cuidado, como quien lleva algo precioso que pertenece a todos. Lo usó para proteger, para inspirar, para ayudar a otros a ver lo que no podían ver solos. Era como una luz que sabía exactamente dónde brillar sin cegar a nadie, dijo el anciano, con mirada serena, como compartiendo una antigua certeza que nunca dejaba de tener sentido. Y eso fue lo que, según él, faltó en muchas de las ocasiones que vinieron después. Personas que escuchaban más de lo que hablaban. Personas que caminaban lo suficientemente lento como para notar quién se quedaba atrás. Personas que entienden que liderar es servir, y que el mayor acto de fortaleza es ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento.
Dijo que cuando pensaba en Gandalf, siempre recordaba esto, que a veces todo lo que se necesita es la palabra correcta en el momento correcto, un silencio respetuoso o un simple gesto de bondad para cambiar el curso de una historia. No se trataba de grandes cosas, sino de estar allí, completo, incluso en las pequeñas cosas. Y eso, con el tiempo, se convirtió en parte de nosotros también, como un recuerdo que no se desvanece. El anciano se detuvo un momento y extendió las manos hacia el fuego, sintiendo el calor aún vivo. Parecía querer conservar ese calor en su interior, como si pudiera llevarlo más allá de la noche. Dijo que hoy, cuando camina por los senderos cercanos o se sienta solo en el banco frente al río, todavía se pregunta si Gandalf volverá a pasar por allí. No con la misma cara, quizá, ni con el mismo personal, pero con la misma mirada, la misma presencia. Porque hay personas que parecen cruzar el mundo con la misión de tocar el alma de los demás. Y una vez tocada, esa alma nunca vuelve a ser la misma. Vuélvete más atento, más sensible, más dispuesto a caminar también, aunque nadie te vea. Incluso si es solo para estar presente cuando alguien lo necesita. A medida que pasaban los minutos, la casa parecía respirar con él. La madera de las paredes crujió suavemente, como respondiendo al calor de la chimenea, y el olor a humo dulce de la madera quemada llenó la habitación con una sensación de refugio. Afuera todo permanecía en silencio, como si el mundo hubiera aceptado hacer una pausa para que esa conversación tuviera lugar. El anciano se acomodó nuevamente en su silla, pasando la mano por los pliegues de la manta, con un gesto automático, casi inconsciente. Fue como si su memoria se abriera poco a poco, sin esfuerzo, trayendo de vuelta no solo imágenes, sino sensaciones enteras, y parecía dispuesto a entregarlos con calma, como quien ofrece un vaso de agua a alguien que lleva todo el día caminando. Dijo que en los últimos años ha llegado a comprender mejor la decisión de Gandalf de no quedarse. Lo que una vez pareció una triste despedida, hoy se sintió como algo natural. Un ciclo que se cerraba, no por cansancio, sino porque el mundo necesitaba seguir adelante solo. Se fue cuando el mundo podía sostenerse por sí solo, murmuró, casi como si hablara a su propio corazón, y eso le dio consuelo, porque en silencio se dio cuenta de que hay momentos en que la ausencia de alguien es también una forma de presencia, como un fuego que se apaga, pero cuyo calor aún permanece en las piedras circundantes. Es un consejo que se dio hace mucho tiempo, pero que solo tiene sentido cuando llega el momento adecuado, y lo sentía todos los días, cuidando el pequeño huerto que hay detrás de la casa, ofreciendo ayuda a los vecinos más jóvenes, escuchando más que hablando. Cosas sencillas, que aprendió no de grandes enseñanzas, sino del ejemplo de alguien que pasó por su vida sin pedir nada a cambio. Dijo que a veces se sentía ridículo pensando en estas cosas. Después de todo, él era solo un anciano en un pueblo olvidado, hablando de un hombre al que muchos llamaban un mito. Pero en el fondo sabía que no era una locura. ¿Sabías que hay personas que pasan entre nosotros como si fueran el viento, discretas, casi invisibles, pero que dejan árboles más fuertes allí donde tocan? Y fue allí, en aquella habitación calentada por el recuerdo y las brasas que aún ardían, que dijo algo que quedó en él. Gandalf me enseñó que el coraje no siempre se encuentra en las grandes batallas. A veces reside en el silencio con el que elegimos ser amables en un mundo que tan a menudo nos invita a endurecernos. La frase salió sin ensayo, como si hubiera estado preparada dentro de él desde hacía mucho tiempo, y permaneció en el aire, flotando entre las suaves sombras de la noche. No dijo nada más durante un rato. Se quedó allí parado, mirando el fuego, mientras los minutos pasaban lentamente, como respetando el suave peso de esa verdad. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar de color. Todavía era de noche, pero el horizonte ya mostraba un azul más pálido, como si el amanecer se asomara tras las colinas. El anciano lo notó de un vistazo, pero se tomó su tiempo. Sentí que aún había tiempo,
que esta conversación con la memoria no tenía por qué terminar tan pronto. En cierto modo parecía como si toda la noche hubiera sido hecha para esto. Recordar, reconocer, agradecer en silencio a alguien que, aunque ya no estaba, seguía presente de maneras que no se podían explicar. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y miró alrededor de la habitación como si buscara algo. No encontró nada nuevo, pero todo allí le parecía más significativo. Luego habló, casi en un susurro, sobre el miedo. Sobre cómo Gandalf parecía entender que el miedo es parte de la vida, pero que no tiene por qué paralizarnos. Dijo que esa fue una de las cosas más importantes que aprendió al observar a ese viejo mago en silencio. El coraje no era la ausencia de miedo. Era la elección constante de seguir adelante, incluso cuando el corazón estaba pesado. Y esto fue algo que vio en sí mismo, ahora, en los últimos años de su vida. Cuando las manos temblaban más, cuando la visión ya no era la misma, cuando los amigos se iban lentamente, sigue siendo amable, sigue ofreciendo presencia, sigue caminando. Así es como la luz sigue existiendo, dijo, con una sonrisa tranquila, como si comprendiera el valor de una vela encendida en una noche de tormenta. También recordó una ocasión en la que escuchó a Gandalf decirle a alguien, quizás sin darse cuenta de que lo escuchaba, que el mundo solo se mantenía en pie gracias a las pequeñas cosas, el cuidado de los demás, la honestidad en la vida cotidiana, la amabilidad sin razón. No recordaba las palabras exactas, pero la idea permanecía, como una semilla plantada en lo profundo de su ser. Y con el tiempo, esa semilla creció. Cambió la manera de tratar a la gente del pueblo, la manera de mirar a los más jóvenes, el respeto con el que cuidaba el tiempo y la tierra, porque creía con toda sinceridad que el bien silencioso era lo que todo lo sostenía. Y esto fue algo que surgió directamente del ejemplo de alguien como Gandalf, alguien que enseñaba sin necesidad de púlpitos, que dirigía sin necesidad de títulos. Luego, con un largo suspiro, el anciano se reclinó en su silla y cerró los ojos, no para dormir, sino para guardar esa noche dentro, como si supiera que había terminado de decir todo lo que necesitaba decir. La chimenea aún emitía suaves crujidos, como si el fuego también descansara plácidamente. El aire dentro de la casa era cálido y tranquilo. Por un momento, todo pareció suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido en respeto a ese recuerdo. Y allí, en total silencio, el anciano sintió algo parecido a la gratitud, no por grandes hazañas, ni por respuestas fáciles, sino por haber tenido la oportunidad, en algún momento de la vida, de cruzarme con alguien que hizo del mundo un lugar mejor con solo estar en él. Con los ojos aún cerrados, escuchaba los sonidos de la casa como si fueran música, el suave crujido de la madera, el leve susurro de las cortinas tocadas por el viento que ya era casi una brisa, el susurro lejano de un búho llamando en la noche. Había allí una armonía, y él parecía ser parte de ella. A veces hay que recorrer un largo camino en la vida para darse cuenta del valor de esas horas sin prisas, de esos silencios llenos de significado. No tenía prisa por nada, ni tampoco deseo alguno de cambiar lo que había sucedido. Todo parecía encajar, como si cada recuerdo finalmente hubiera encontrado su lugar. La historia de Gandalf, la que había llevado en silencio durante tanto tiempo, ahora estaba fuera de él, compartida, libre para existir también en la memoria de quienes la escuchaban. Sin abrir los ojos, el anciano comentó que nunca coleccionó objetos valiosos, ni heredó tierras, ni tuvo nombres importantes a su alrededor, pero había historias, historias que había vivido, historias que había escuchado y otras que simplemente había visto suceder. Y entre todos ellos, el de Gandalf fue el que más le acompañó. No porque fuera lo más grandioso, sino porque era lo más humano. Estaba hecha de presencias silenciosas, de ayudas inesperadas, de miradas que decían más que palabras.
El recuerdo de Gandalf fue un recordatorio constante de que hay personas que no necesitan estatuas ni canciones, porque dejan raíces en las acciones de los demás, porque hacen brotar la bondad no con la fuerza, sino con el ejemplo. Ella dijo que a veces, cuando camina por los campos vacíos al anochecer, siente como si él todavía estuviera allí, no como un fantasma, no como una visión, sino como un eco suave, como un paso que resuena mucho después de haber sido dado. Un pensamiento que llega sin invitación, un recuerdo que calienta en los días difíciles, y eso le bastó. No necesitaba volver a ver a Gandalf. Sabía que todo lo que vino a hacer en este mundo ya estaba hecho, y ahora les tocaba a otros, aquellos que vivieron, aquellos que fueron tocados por él, continuar la labor de mantener viva la llama de la esperanza, el coraje y la bondad. Cuando por fin abrió los ojos, el anciano miró hacia la ventana, donde la primera luz del alba tocaba suavemente el cristal empañado. El cielo estaba cambiando. Tonos de azul claro y rosa comenzaron a pintar el horizonte, disolviendo poco a poco la oscuridad de la noche. Él sonrió, no con alegría ruidosa, sino con esa paz que llega cuando sabes que se ha dicho algo importante y que el mundo, de alguna manera, es mejor gracias a ello. Se levantó lentamente, apagó con cuidado las brasas y dobló la manta con manos tranquilas. El día comenzaba y con él la vida continuaba. Pero la presencia de Gandalf, la que había sido contada, sentida y compartida, permanecería allí, como una luz discreta que ardía en el recuerdo. Al salir de la habitación, el anciano caminó lentamente por la cocina, cogiendo una taza de barro para llenarla con un poco de agua. Bebió en silencio, apoyado en el fregadero, mirando la niebla que se elevaba sobre el campo a través de la ventana. Era una de esas mañanas en las que todo parecía cubierto por un velo ligero, donde las formas aún no estaban del todo despiertas, como si el mundo bostezara antes de abrir los ojos. Le gustaba esa hora del día, cuando la casa estaba fresca en los rincones y el suelo aún conservaba la humedad de la noche. Fue en este intervalo entre la oscuridad y la luz que pensó más sobre todo lo que había experimentado. Y esa mañana hubo algo diferente, como si el recuerdo de Gandalf hubiera dejado no solo un recuerdo, sino una delicada presencia, flotando en cada rincón de la casa. Dejó la taza en el fregadero y regresó a la habitación, sin prisa. Se sentó en el borde de la cama, se quitó las pantuflas y pasó lentamente las manos por sus rodillas, como si aún sintiera el calor de la conversación dentro de su cuerpo. A veces, ciertos momentos exigen ese silencio posterior, como si las palabras hubieran estado flotando en el aire, esperando ser absorbidas cuidadosamente. Se acostó lentamente, apartando la manta con movimientos lentos y quedó tendido de lado, con los ojos abiertos, mirando fijamente la pared. Aún no había sueños, ni sueño profundo. Solo esa calma que viene después de algo importante. Una calma que no exige respuestas, que no exige acción. Simplemente descansa, como un animal pacífico que se acuesta a nuestro lado. Afuera, los pájaros comenzaron a cantar tímidamente, como si estuvieran probando las primeras notas del día, y él escuchaba, sin moverse. Era como una canción que hablaba de continuidad, de empezar de nuevo, y él entendió. Comprendió que cada recuerdo, cuando es verdadero, cuando está lleno de cariño, no necesita grandes finales, solo ser recordado. Solo hay que sentirlo de vez en cuando para que siga vivo. Y lo mismo ocurrió con Gandalf. No necesitaba volver a estar en forma ni aparecer en sueños. Bastaba estar presente en esas mañanas suaves, en esos silencios que enseñan más que los ruidos del mundo. Bastaba con que alguien aún recordara su manera de mirar, la forma en la que elegía caminar junto a los demás. Y el anciano sonrió una última vez esa mañana. Una sonrisa serena y sin palabras. Un pequeño gesto, casi imperceptible, pero que lo llevó todo. Era el tipo de gesto que Gandalf reconocería, porque él también sonrió así, en silencio, al ver la bondad florecer sin necesidad de explicación.
La casa estaba en silencio. El sol comenzaba a tocar el techo con una luz cálida y el mundo exterior continuaba su curso. Pero en aquella casa, aquella mañana, el recuerdo de un viejo mago aún estaba vivo. No como una leyenda, ni como un mito, sino como una presencia real, querida por quienes supieron verlo como era. Alguien que eligió servir, caminar junto y, en el momento oportuno, partir con la ligereza de quien cumplió su papel. El tiempo siguió avanzando, como siempre ocurre. La casa del anciano permaneció allí, con sus ventanas de madera y su pequeño jardín donde las flores florecían sin prisa. Los vecinos lo veían como alguien tranquilo, discreto, que ofrecía palabras sencillas en los momentos adecuados y escuchaba atentamente cuando los demás necesitaban hablar. Muchos no conocían la historia que llevaba consigo, ni al hombre que una vez conocieron, o del que habían oído hablar, o quizás solo vieron pasar a la distancia. Pero de alguna manera, todos podían sentir que había algo en él, una forma de estar presente, de no apresurar a nadie, de ver las cosas profundamente sin tener que decir mucho. Era como si él también hubiera aprendido a ser una especie de puente, como alguna vez lo había sido Gandalf. A los niños del pueblo les gustaba especialmente. Se sentaron en el porche a escuchar cuentos cortos, algunos divertidos, otros curiosos, todos contados con la misma voz tranquila, como si el tiempo no importara. Y aunque rara vez mencionaba nombres o grandes hazañas, quienes lo escuchaban sentían que había algo más grande detrás de esas palabras. Sentí que quizás había más entre líneas de lo que él dejaba ver, y fue esa sensación de que en cada frase se escondía una sabiduría silenciosa y una bondad antigua, lo que hizo que los niños volvieran, porque en el fondo todos buscamos eso. Alguien que nos mire con ternura y nos diga sin decirlo que el mundo todavía vale la pena. Pasaron los años y un día el anciano también desapareció, sin fanfarrias, sin ceremonias. Él simplemente se fue, como si se retirara respetuosamente, dejando las puertas entreabiertas y la luz encendida para los que vengan después. La casa permaneció en silencio por un rato, conservando el eco de pasos lentos y de historias contadas por el fuego. Dicen que a veces, al pasar, puedes sentir ese mismo olor a madera y oír, aunque sea por un momento, un crujido de madera o un ligero susurro que viene del interior. Quizás sea solo el viento, quizás sea la memoria, pero lo cierto es que la historia de Gandalf no quedó en los libros, ni en las batallas, ni en nombres grabados en piedra. Continuó en personas como aquel anciano, que eligió caminar en silencio, hacer el bien sin ser visto, y confiar en que incluso el gesto más pequeño podía sostener al mundo un día más. Y aún ahora, mucho después, todavía hay quienes lo recuerdan. Todavía hay quienes repiten sus palabras en los momentos difíciles, quienes encienden una vela en las noches oscuras y sin darse cuenta, siguen el mismo camino. Porque hay historias que nunca terminan. Simplemente cambian de forma, pasan de mano en mano y siguen viviendo dentro de cada persona que decidió, un día, ser un poco más como él. Si has llegado hasta aquí, espero que esta historia haya tocado tu corazón con la misma delicadeza con la que fue contada. Quizás te recuerde a alguien, o tal vez despierte algo tranquilo dentro de ti. Si quieres, comparte en los comentarios. ¿Cuál fue el momento de la historia que más te impactó? ¿Desde dónde estás escuchando? Y por supuesto, si esta sensación de calma te hizo bien, suscríbete al canal, dale like al vídeo y envíaselo a alguien que merezca escuchar este recuerdo también. Mañana, una nueva historia podría estar esperándote, pero por ahora, descansa. Estás en buena compañía.